Nutrición Imperfecta con Marta Mármol. Bienvenidos a Nutrición Imperfecta, el podcast de Marta Mármol. Un lugar para aprender a cuidarte y a empezar a ver la nutrición como una aliada para recuperar tu salud y encontrarte mejor. Te recuerdo que puedes descargarte mi ebook gratuito Síntomas digestivos de la gran epidemia en martamarmol.com/ebook. Y si quieres que te acompañemos en tu caso particular para recuperar tu salud, puedes reservar consulta con cualquier persona del equipo, tanto de nutrición como de psicología, en martamarmol.com. Y si eres profesional de la salud, recuerda que tienes disponible la primera edición del curso Microbiota y Salud que he creado junto a mis compañeras la doctora Miriam Merzas y María Pastor, en el que te enseñamos a interpretar un test de microbiota y aplicarlo directamente en consulta con tus pacientes. Puedes acceder desde cursomicrobiotaysalud.com. Bienvenidos a Nutrición Imperfecta. Hoy tengo conmigo de nuevo ahora a mi amiga María Pastor, que ya hablamos y cuando grabamos el primer episodio no éramos amigas. Ahora ya. sí. Y ahora ya, después de años, la vida, ahora sí que podemos decir que somos amigas y qué bien. Exacto. Y vamos a hablar de un tema de que nos preguntáis mucho, es un tema recurrente, sobre si hay salidas o cómo es el futuro de un nutricionista, ¿no? De qué salidas hay o si se puede emprender o si, pues si hay trabajo más bien. Así que, ya hace un año yo hice un episodio en el que hablaba sobre los errores que había cometido al emprender, entonces no quería enfocarlo sobre cómo emprender en nutrición, pero sí vamos un poco a analizar la situación que hay y a contarnos un poco nuestra experiencia, que cada una es bastante diferente de las dos, para que, pues si estáis en ese punto de que habéis estudiado nutrición o queréis estudiarla y os surgen estas dudas, tengáis alguna respuesta. Así que, lo primero de todo, bienvenida, María. Muchas gracias. Para quien no te conozca, cuéntanos un poco quién eres, a qué te dedicas ahora y así también con ese contexto luego podemos hablar sobre lo que has hecho para llegar ahora. Vale, pues yo soy bióloga sanitaria y también soy nutricionista clínica. Estoy especializada en salud hormonal femenina, patologías digestivas y también medicina integrativa general, ¿no? Entonces, pues básicamente yo cuando estudié nutrición ya venía de haber estudiado antes biología sanitaria porque tuve lo típico cuando estás haciendo selectividad, el qué hago, qué estudio, me encantaba la medicina, pero cuando veía sangre me desmayaba y dije, pues ya está, estudio biología sanitaria, que es como biomedicina, al final es aplicar la medicina, la salud al laboratorio, a las células. Y la carrera me gustó muchísimo, pero a mí me faltaba ese contacto con el paciente. Y yo sí que es verdad que desde el minuto cero, cuando tenía 16, 17 años, pensaba, me encantaría ser nutricionista porque me encantaba leer libros de nutrición, me apasionaba el mundo de la salud y la alimentación. Pero sentía un poco ¿a dónde voy? Si estudio nutrición, ¿qué hago? Y eso que en ese momento no había tantísimo intrusismo laboral ni tantísima competencia como puede haber ahora a través de las redes sociales, y aún así ya lo vivía como, no sé si va a estar bien estudiar esto, por eso empecé estudiando la otra carrera, pero cuando ya estuve en el laboratorio 3 meses trabajando dije, necesito paciente, necesito contacto con la persona directo, pero esa primera carrera me dio unas tablas y unas bases muy, muy buenas para aterrizar muy bien la bioquímica, la genética, la microbiología, y con eso luego la verdad que fue el complemento perfecto para la carrera de nutrición. Y cuando acabé nutrición, pues fue un poco como, ¿y ahora qué hago? ¿A dónde voy con esto? ¿No? Que es un poco lo que hemos hablado muchas veces y el motivo de este podcast. Estudiamos nutrición, salimos al mercado laboral y no es como quien estudia enfermería y luego va al hospital y trabaja, o como quien estudia derecho y sabe que tiene que ir a un despacho de abogados, a una empresa. Lo nuestro está ahí un poco que parece que hay mucho, porque hay mucho ruido en redes de nutrición, 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 pero luego realmente o te creas tú tu propio camino o cuesta mucho vivir bien de esta profesión, ¿no? Sí. Entonces,
Bueno, pues fui dando muchos tumbos, no sé si quieres que cuente un poco mi Sí, trayectoria. claro. Bueno, pues al principio empecé a trabajar en un laboratorio farmacéutico, pero no me terminaba de convencer un poco el enfoque que le daban, era muy pesocentrista, yo estoy totalmente en contra de vincular sí o sí un peso a la salud, porque se sabe, tiene una evidencia más que robusta de que esto no es así, ¿no? Y como no me gustaba, bueno, pues dejé este trabajo y empecé a trabajar en una empresa de comida saludable a domicilio, porque no había otra cosa. Y sí que es verdad que ahí aprendí mucho de gestión, de prisa, de redacción de artículos para la web, de alergias, de este paciente no puede tomar esto. Entonces cogí un poquito de celeridad, ¿no? De espabile, como digo yo, pero realmente no estaba trabajando como nutricionista. Y mientras estaba trabajando ahí, conseguí una beca en un hospital para trabajar en oncología digestiva, pero era una cosa muy cortita, de 2 años, lo cual me dio muchas tablas para empezar a meterme ya en el mundo de la patología digestiva, pero todo era por mi cuenta, era yo la que estudiaba, me formaba, veía qué cursos tenía que hacer, qué podía hacer para aprender, porque realmente, bien, no había aterrizado lo que era la patología digestiva actual a día de hoy y cómo tratarla bien en consulta con lo que habíamos aprendido en la carrera. Y me encontré con el hándicap de que la beca económicamente era bastante baja, o sea, eran menos de 1.000 euros teniendo 2 carreras, y que aparte tenías muy poco tiempo por paciente, o sea, estaba todo un poquito limitado, ¿no? Y paralelamente, pues empecé a tener un poquito más de movimiento en redes, consultas por mi cuenta, también colaboraba con, Conocidos. fui conociendo y entonces fui creciendo. Todo esto, chicos, o sea, estoy hablando de años, ¿no? Esos 2 primeros años de hospital los complementaba con mis consultas privadas y gracias a que estas fueron creciendo, cuando acabé la parte del hospital pude seguir por mi cuenta colaborando eso pues con distintos médicos que me derivaban pacientes. También estuve trabajando bueno, pues con médicos de medicina integrativa, ginecología, etcétera. He trabajado en 2 clínicas de ginecología también. Actualmente también he estado en Womanhood Clinic. En fin, distintas colaboraciones que me han nutrido de pacientes, más los que iban surgiendo por mis propias redes, el boca a boca, la gente que iba estando contenta y mientras todo el rato actualizándome y estudiando para poder ir creciendo, ¿no? Y te das cuenta de que si pretendes meterte en LinkedIn y encontrar un trabajo de nutricionista como tal, no es fácil. Hombre, a verlo ahí, lo quiero decir, pues sí, pero muy poquito con respecto a el crearte tú este camino y que es una carrera de fondo que cansa un poco a veces, pero por otro lado es muy gratificante cuando vas saliendo bien, cuando te das cuenta de que puedes vivir de lo que te hace feliz y de que ayudas a mucha gente con el máximo mimo posible, que es como intento enfocarlo yo siempre. Así que bueno, pues al final ahora mismo ya trabajo para mí y me ha costado un poquito, pero he dado muchos tumbos, ya te digo, laboratorios, hospi, empresas de comida, todo lo que iba surgiendo, pues ahí estaba yo de, bueno, pues venga, vamos a seguir aprendiendo. A ver, que al final todo trabajo, aunque sea ser dependiente en Zara, te sirve, ¿sabes? Me refiero. eh, yo creo que de todo se puede sacar algo para luego, sobre todo si quieres montar lo tuyo, evidentemente todo sirve. Tú has contado que has colaborado en muchos sitios, menos la beca del hospital y cosas así. En realidad luego podemos luego hablar que cuando estamos ya pasando consulta, una de las opciones que hay es colaborar con otros equipos más grandes, pero al final seguimos siendo autónomos. O sea que es un poco difícil encontrar como un trabajo típico, ¿no? De tu nómina a final de mes es tanto y eres nutricionista. Eso lo podemos ver quizás, o antes más, porque yo creo que ahora ya menos, en empresas, pues yo qué sé, tipo Naturhaus o antes en la farmacia había también unos nutricionistas, es decir, cuando trabajé en farmacia, venían que eran los de la bata roja, no sé, alguno seguro que sabe cuáles son, que también tenían como súper, al final era la consulta, creo que eran 10 euros la consulta, pero luego, claro, el fin de la consulta era venderte suplementos. Y de Entonces, nuevo ese perfeccionismo del que venimos hablando,
Total, sí. Entonces es muy raro encontrar como un trabajo a sueldo, que evidentemente los hay, ¿no? Porque luego hay nutricionistas que, yo qué sé, que te puedes sacar una posición o tal. A mí me gustaría como repasar un poco la diferencia que hay con otras carreras que ya lo has mencionado antes, como un enfermero, ¿no? Con el resto de sanitarios que están más introducidos en el engranaje del sistema sanitario. Yo que sé, un médico no tiene que buscarse las castañas, pues sabe que va a trabajar o se va a sacar una posición y va a trabajar en un hospital o en un hospital privado o en la clínica privada. Un enfermero, incluso un farmacéutico. Bueno, el farmacéutico tiene como millones de salidas, desde industria, farmacia de calle, yo qué sé, lo que sea. Pero, y los psicólogos, que es lo que más se parece a nosotros, quizá. Sí, Pero también hay como más estructura, ¿no? Hay más clínicas donde se encuentra gente o pueden trabajar o recursos humanos o yo qué sé. Hay como más... Pero en cambio en nutrición no sé si es porque es muy nueva, no sé. O... quizá, bueno, por un lado yo creo que es una carrera que se ha desmerecido mucho durante mucho tiempo, era como nutrición, ¿no? Porque Sí, parece que que no es la enfermería suficiente. podía suplir, quizá el farmacéutico ya podía dar consejos, el médico podía dar consejos de nutrición, tu prima la del pueblo podía dar consejos de nutrición, el monitor del gimnasio podía dar consejos de Sí, nutrición. Entonces, pues eso se ha juntado con que eso no ha permitido crear una estructura quizá muy robusta en el pasado y que ahora nos encontramos con que Instagram, ChatGPT, te pone dietas, tal. Y entonces, claro, al final no se nos da el espacio que realmente deberíamos tener. Sin claro. embargo, en paralelo, creo que cada vez la sociedad es más consciente de la importancia de la alimentación personalizada, no el comer sano porque sí, porque desgraciadamente estamos viviendo un ritmo de vida muy frenético que acarrea unos problemas de salud determinados y hace que la única vía y la única forma de terminar de mejorar aquello por lo que puedes consultar a cualquier profesional de la salud pasa mucho por cambiar de hábitos. Cambiar tu hábito de sueño, tus rutinas de uso del móvil, de movimiento, de estrés y de alimentación. Y ahí entra en juego el haberte especializado bien y ser un profesional de la salud bueno y ser un nutricionista competente para poder ayudar bien a esos pacientes. Y como cada vez la gente es más consciente de esto, sí que tenemos ese huequito y tenemos una posibilidad de ir trabajando cada vez más y efectivamente tenemos mucho trabajo. Pero te lo tienes que crear tú porque no se ha creado esa estructura basal previa, ¿no? Entonces es Sí, eso que dices, yo creo que si no quieres ser autónomo, estás un poquito limitado, salvo que quieras trabajar en industria o en algún laboratorio, pero si quieres trabajar cara al paciente, uno a uno, es muy complicado que no tengas que pasar por ser autónomo, salvo que trabajes en algún gimnasio o en algún centro en el que vas a tener un sueldo bastante más bajito, claro. claro, y hemos pasado por alto que la nutrición, como tú decías, hasta hace muy poco era para adelgazar. Única y exclusivamente para adelgazar. O sea, de hecho a mí me lo decían muchos pacientes, yo creo que cada vez menos, Mm, pero muchos pacientes muy delgados, porque a lo mejor te puedes hacer un problema digestivo, ¿no? Pero ¿para qué vas a nutricionistas? Estás súper delgada. Eh, es ese chip, porque claro, durante muchísimos años la nutrición solo se ha utilizado como estrategia de dieta restrictiva para perder peso y no como herramienta, como tú decías, de no solo mejorar una patología o una situación, sino también como prevención. Al final, efectivamente. es en lo que nos Pero basamos es que nosotras y es en lo que yo creo que ahora está como el auge, ¿no? claro, incluso para problemas de salud mental, que vinculamos mucho salud física, ¿no? Pero una depresión profunda, una ansiedad brutal, si tú no lo acompañas de una alimentación que te apoye un poquito todo esto, tampoco terminas de estar bien, porque somos un todo. Por eso me encanta todo lo que es la salud integrativa y el entendernos como uno. Y aunque los psicólogos se parecen un poquito a nosotros, es lo que decimos, ya estaba mucho más asentada la psicología antes del boom de lo sabemos todo con las redes sociales. Entonces yo creo Ya. que tenemos lo bueno de que se está viendo que somos muy necesarios, lo malo de que hay mucha competencia desleal por todas partes y que todo el mundo sabe todo, y lo malo de que no se ha creado esa estrategia, o sea, esa estructura, perdón, previa que nos dé un espacio en el mundo laboral, salvo que nos lo creemos nosotros. Ya.
Entonces, bueno, creo que si te sabes mover bien, hay futuro, porque efectivamente la gente está cada vez peor y es más consciente de la necesidad de una nutrición personalizada, pero te lo tienes que crear tú, creo yo, desde mi punto de vista. Y luego también creo que un gran punto al que la gente le da miedo es que es verdad que nosotras no somos un ejemplo muy bueno porque venimos las dos de haber hecho una carrera previa. Yo supongo que a ti te convalidarían un montón de cosas, ¿no? Sí. A mí también. Pero a mí se me quedó la carrera de nutrición, siempre lo digo, muy coja. Es verdad que a mí la base, pues fisiología, fisiopatología, toda esta base que yo había hecho en farmacia, me la convalidaron. Entonces, lo que me tocó más hacer, y a ver si a ti es igual, en la carrera de nutrición, fue más lo específico de nutrición, que es lo que peor está. Es lo que más, bueno, es que eso es obsoleto, no. Lo siguiente. Claro. Y está muy enfocado a, pues es que no sabría ni decirte en qué enfocado, porque tampoco... entonces, claro, yo salí de la carrera, o sea, bueno, es que yo ya hice la carrera sabiendo que me quería dedicar a esto y yo aparte ya estaba estudiando otras cosas. Pero claro, yo creo que la persona que se mete con 18 años a la carrera como primera carrera de nutrición, sí que puede salir, que esto pasa en casi todas las carreras, pero yo creo que en nutrición más, diciendo pues, que no sé nada. Y ahora mismo, ¿qué hago? A ver, eso pasa en todas las carreras. El problema es que no es lo mismo lo que se puede actualizar biología, por ejemplo, ¿no? La asignatura de genética, que lo que se puede actualizar la asignatura de nutrición clínica en nutrición, ¿no? Porque al final, nutrición hospitalaria, yo me acuerdo que era mucho la pirámide nutricional, el plato de Harvard, tal, y ahí o te actualizas o te actualizas. Y obviamente esto pasa en todas las carreras, pero en nutrición pasa un poquito más, porque sí que es cierto que las recomendaciones que se vienen dando año tras año desde las guías de sanidad pública no están bien estructuradas y que el problema de la nutrición es que pasa por la personalización. Porque esto ya no es que no hay que tomar tanto carbohidrato como dice, es que hay personas que sí lo necesitan, pero depende del deporte que hagan, ¿no? Por supuesto. Entonces, no podemos tener aquí un todo vale para todos y seguro que en algunas carreras hay profesores maravillosos que están transmitiendo esto a sus alumnos ya. Pero lo que pudimos vivir nosotras también hace unos años no era así. Y sé por alumnas de prácticas que he tenido, por gente que me pregunta, que la gran mayoría siguen viviendo estas pautas muy poco actualizadas, aunque van saliendo por ahí ya algunas asignaturas o algunas clases un poquito mejores. Entonces, cuando acabas la carrera, te tienes que formar, pero un poquito de todo y ser muy crítico con lo que vas leyendo, vas escuchando. Si ves algo en Instagram, recuerda que Instagram no es una fuente buena de información, no deja de ser algo que quiere vender rápido y no perder esto de vista y decir, vale, creo que este curso es bueno, lo voy a hacer, voy a aprender, ¿con qué objetivo? Y tiene que haber unos mínimos, tienes que saber unos mínimos de fisiología, de fisiopatología, de salud general. Y eso tiene que estar muy, muy bien aterrizado, porque si tú no entiendes bien el cuerpo humano, no vas a saber tratarlo bien. Y ya desde ahí decir qué me interesa y hacia dónde me quiero especializar, pero primero tener eso bien asentado. Y todo lo que estudies, cuestionarlo si algo te chirría, buscarlo y entender que vas a ir aprendiendo más conforme vayas pasando consulta. Y que si no sabes algo al principio no pasa nada, que siempre puedes decir, ay, pues mira, esto no lo sé, te voy a recomendar a otro profesional. Ya Derivar. lo sabrás, ¿no? Es que derivar es fundamental. Efectivamente, pero si pretendes saberlo todo antes de empezar a pasar consulta, no empiezas nunca. Eso punto número 1. Y segundo, vas aprendiendo con el paciente y te vas dando cuenta de lo que funciona, de que lo que dicen los libros no siempre está bien, de que aunque si tú estudias cualquier curso de salud hormonal, parece que todo el mundo que tenga síndrome de ovario poliquístico de tipo metabólico tiene que tener mucho cuidado con los carbohidratos y no siempre. Entonces, es ir viendo un poco, vale, he entendido esto, lo he aprendido, lo voy a aterrizar en consulta y a ver cómo va funcionando. Y te vas moldeando como profesional, vas aprendiendo y vas creciendo. Pero nadie nace sabiendo, no pasa nada, vas a saber más en 10 años que ahora y es normal, y nosotros también. Y seguro que cuando en 10 años trabajábamos ahora diremos, madre mía, esto ahora lo hago mucho mejor, más... Es normal, es que es normal. Me pasa con algún paciente que a lo mejor le tuve hace años para algo y ahora, yo qué sé, viene para otra cosa, ¿no? Y veo su pauta y digo, ay Dios, qué vergüenza.
¿Cómo le mandé esto? Claro, es que de repente dices, jo, parece que no he aprendido nada en todos estos años y el cambio es... Y es algo que tenemos que asumir sin agobios, porque Sí. nosotros también nos agobiamos mucho. Asumir sin agobios que tenemos que estar todo el rato actualizándonos. O sea, es que eso... Y no pasa nada. Es bueno. Si te gusta, lo disfrutas. A mí me encanta, siempre lo hablamos, que nos encanta Ojalá estudiar, porque estudiar. somos unos frikis. Ojalá solo estudiar y no tener que trabajar. Pero sí que es verdad cuando dices, qué vergüenza, la pauta que hice. Yo cuando me vienen esos pensamientos de, jo, es que ahora lo hago mejor, dices, ya. Pero yo Pero la en ese momento ayudé. ayuda a la persona, mejoró, ya está. Ya está. Y entender que eso te hace buen profesional. No, saber que no lo sabes todo, ser humilde, que has ayudado a la persona y que cuando ves que ya no le puedes ayudar más, sepas derivar a alguien para que le puedas seguir ayudando. O que a lo mejor le has podido ayudar, su caso ha quedado resuelto, pero luego con los años dices, lo habría enfocado de otra manera, lo habría hecho de esta otra y a lo mejor en vez de 4 meses habría estado 3 o bueno, pero el objetivo se consiguió en su momento. Ya está, has sido buen profesional con eso. Que pensamos en este mundo de cómo lo tenemos que saber todo ya, la inmediatez, no es real, no es realista. Y eso No. solo nos enferma. No hay una única manera de tratar a un paciente. O sea, es No. que no hay... y luego nosotros siempre lo decimos, cuando vemos un curso con protocolos, que nos hace un curso que hemos hecho, que luego podemos hablar de él si quieres, hemos puesto protocolos de cómo hacer cosas porque ayuda. Yo me acuerdo, la primera vez que tuve un curso con protocolos, dije, vale, ya tengo como de dónde tirar el hilo. Luego no cumplo ningún protocolo, ni siquiera como yo creo que los nuestros, nunca lo cumplo tal cual, pero bueno, viene bien ver cómo es un protocolo para poder entender, luego ya, teniendo el caso de cada paciente adelante, cómo lo puedes abordar. Que estamos hablando como mucho de clínica, porque al final tú y yo nos dedicamos a la clínica, pero claro, hay muchísimas más salidas, incluso dentro de la clínica, cada persona se puede especializar más en una cosa. Yo creo que es muy importante especializarnos y podemos ir dando un poco de tumbos. Dentro de la clínica, más o menos, se puede abordar, por ejemplo, digestivo, hormonal, es que al final van como muy de la mano esa parte de fisiología básica que decías tú que la tenemos que tener. Pero también existe, yo que sé, la deportiva, ¿no? Es que deportiva, pues, no me atrae nada. Pero sí, quien sepa de deportiva... ¿El qué? Perdón que te he cortado. Trastornos de la conducta alimentaria también. Trastornos de la conducta alimentaria, importantísimo, porque claro, el enfoque no puede ser, y la forma de abordar es a años luz, por eso la teoría está genial, pero luego tienes que pasar por el filtro de paciente que tienes delante, ¿no? Entonces, no va a ser lo mismo cómo hables o cómo des las pautas o cómo dirijas a una persona con un trastorno de la conducta alimentaria que, yo qué sé, a un deportista, ¿no? O sea, o pueden ser las dos cosas. O sea, me refiero a decir que luego cambia totalmente. Entonces yo aquí sí que una de las cosas que haría, que yo no hice, es hacer prácticas en un sitio, intentar hacer prácticas que es muy difícil, en un sitio que te guste, en un sitio de algo que en principio te gusta para confirmar si ese ambiente, ese tipo de consulta te gusta, para seguir formándote por ahí, porque te va a tocar formarte un montón. Sí, sí. Y si no tienes la suerte de hacer prácticas donde te guste, no pasa nada. Puedes preguntar, pues nosotras, ya te digo, nosotros nos preguntan muchos estudiantes y siempre que podemos respondemos, igual que nosotras, hay un montón de profesionales de la salud y de la nutrición maravillosos y maravillosas que van a estar encantados de contestaros seguro también. Y que se puede cambiar, que es lo que dice Marta, que a lo mejor piensas que te encanta la deportiva y luego te das cuenta de que no tanto. Pero sí que creo que punto número 1, la parte de la fisiología y la fisiopatología es clave. Y luego desde ahí ya puedes ir pivotando un poco hacia me gusta más la clínica y hacer un abordaje más hormonal y digestivo. Me gusta más la psiconutrición, trastornos de la conducta alimentaria, relación con la comida. O me gusta más la parte deportiva, hábitos de vida, entrenamiento. Genial. Y puedes ir cambiando, pero creo que tener un poquito claro por dónde empezar va a ser importante para por lo menos ir creándote un poco tu cartera de pacientes, ir aprendiendo bien, porque si vas viendo un día uno deportiva, otro día uno con TCA, otro día, que luego a todos nos pasa porque te acaban llegando un poco pacientes, como Sí, cada pero persona, eso que decía, al puede principio... tener, poder empezar a aterrizar un poco
tu conocimiento en se me da bien esto, lo estoy aprendiendo, lo voy practicando, llego hasta aquí, ok, no puedo más, derivo, pero mientras sigo aprendiendo, voy yendo en esta línea. Y creo que el tema de la patología digestiva ahora mismo es fundamental, está en auge, por desgracia, Sí. porque cada vez hay más problemas, más personas con problemas digestivos. Sí, y hay una tendencia a decir que es moda, porque se me ha pasado. Mi digestivo me ha dicho que es moda, eso de SIBO es moda. Hijo, ojalá fuese moda, ¿no? Y es, les digo, ¿el cáncer es moda? Pues no, por desgracia hay un aumento de cáncer y hay un aumento. Y patologías digestivas que sobre todo son derivadas de estilo de vida, estrés, pues es normal. O sea, tampoco nos podemos sorprender de que de repente haya mucho más. Si el estilo de vida... O sea, que yo es una de las preguntas que hago siempre en consulta, estrés, y es que de alguna manera u otra hay gente que me dice más, menos, pero es que no hay nadie que me diga no. Si es que cuando alguien me dice en consulta duermo bien y estoy tranquila, me quedo como de wow. Ya tienes mucho Enhorabuena. hecho. Exacto. Qué raro, ¿no? Que contesten eso. Y qué pena que estemos así. Claro, es verdad que también es un sesgo porque al final es gente que está en consulta, claro. Pero patología digestiva hay mucho y además yo creo que se aborda mal en muchos casos. Entonces, intentar abordar la patología digestiva de una manera más amplia y completa y teniendo en cuenta todo es muy importante. O sea, es importantísimo poderlo hacer de una manera integral y no como SIBO. Pues venga, pues para SIBO este antibiótico y ya. ¿De dónde viene el SIBO? ¿Por qué? ¿Cómo son sus comidas? ¿Cómo está su estómago, su masticación? Qué sé, o sea, todo. Y lo que dices de muchas veces cuando llega el paciente a consulta y te dice que le han dicho que no pasa nada, que es una moda, que es estrés, y era un parásito, ¿no? Y dices, no todo es te pongo el omeprazol y vete a casa, ¿no? Que, por Dios, no quiero desmerecer a los médicos digestivos, que profesionales maravillosos. No, pues sin pero tiempo. Sí que, y es abordar bien una patología digestiva requiere de tiempo y por eso ahí entra en juego un buen nutricionista. Y si tenemos buenos profesionales de la salud, nutricionistas bien especializados en patología digestiva, se puede ayudar muchísimo, muchísimo al paciente. Sí. No, es que es fundamental. A ver, a quien le gusta la digestiva, primero que se especialice en digestiva, que aprenda y luego microbiota. O sea, nosotras utilizamos mucho en consulta microbiota, de hecho, que antes le mencionaba, hemos creado un curso para aprender a leer índices de microbiota, porque es verdad que nos encontrábamos con mucha gente que hablaba de microbiota, que es fundamental, y yo creo que ahora todo el mundo sabe en este mundillo que es la microbiota, lo importante que la relación que tiene con un montón de cosas, ya. Y que luego cómo lo bajas en consulta, ¿no? Esto es como pasar de la carrera de toda la teoría a bajarlo a tierra. Y aprender a leer un test de microbiota, quien se quiera dedicar a la digestiva, yo creo que es fundamental. A día de hoy, que si no es quedarte como un poco obsoleto, ¿no? Justo. A mí me parece me gusta mucho el haber hecho este curso juntas porque lo hablábamos cuando lo creamos, fue un poco, perdón que no sé si hay ruido, ¿se oye bien? Que están aquí haciendo un poco de ruido en la terraza. Que cuando lo creamos fue un poco esa sensación de, llevamos años trabajando de esto, llevamos años formándonos, un poco lo que os decíamos de como tenemos que estar formándonos continuamente, hemos hecho tantos cursos y nos daba mucha rabia no tener algo como bonito quiero decir, fácil de ver a nivel visual, actualizado, a poquitos, fácil de aterrizar, ¿no? Siempre era todo un poco, los cursos buenos eran caóticos, de profesionales que nos gustan mucho, y los que eran un poquito más ordenados quizá estaban un poco huecos, vacíos, ¿no? Carentes de aplicabilidad en el día a día. Y lo que dice Marta, al final, para poder tratar la patología digestiva hay que entender muy bien que la microbiota tiene que estar en equilibrio, que tiene que haber un acercamiento a la eubiosis. Y entonces lo que hicimos con este curso fue aterrizar un poquito cómo sería el proceso, explicar la patología digestiva, la microbiota, el tipo de microbiota que tenemos, para qué sirve. Y luego explicamos test diagnósticos, pero
lo bueno del curso, que sí que es verdad que has explicado que es para leer cursos de, test de microbiota intestinal, pero también explicamos que si no hay posibilidad económica de hacer estos test, hay muchas otras cosas que se pueden hacer, porque explicamos muy bien cómo pasar consulta, cómo hacer una historia clínica lo suficientemente completa para que a través de la anamnesis y lo que te va diciendo el paciente digas, ostras, que puede tener esto. Y porque no todo el mundo se puede costear un test de microbiota, pero si Son tú caros. ya vas creando, lo vas entendiendo en tu cabeza y dices, vale, pues voy a ir aplicando este protocolo, voy a ir haciendo esto, ¿no? Entonces, me parece fundamental saber leer un test de microbiota porque en casos de pacientes muy complejos y que se lo pueden costear económicamente es una información brutal para poder ayudarle, pero también os explicamos cómo se pueden hacer las cosas en caso de que no se pueda hacer este test y sea como sea, una vez tenemos ya claro cómo podemos ayudar al paciente, hemos preparado esos protocolos con hábitos de vida, suplementos que utilizamos, que como dice Marta, luego ya tú lo lees y os explicamos mucho a lo largo del curso luego depende mucho del paciente. Os ponemos varios tipos de probióticos, varios tipos de herbáceos, distintas formas de trabajar para que vayáis decidiendo y haciendo las mezclas que consideréis pertinentes para ayudar a ese paciente. Pero por lo menos ya tenéis una estructura para empezar, que es lo que yo eché de menos al principio, el decir, todo esto lo hemos ido aprendiendo nosotras, pero ojo, si en ese primer momento hubiese tenido un protocolo de, vale, esa persona tiene SIBO de metano, ¿cómo lo voy a aterrizar bien? Tengo aquí un mix de cosas que puedo aplicar, ¿cómo lo puedo hacer? A mí eso me hubiese encantado tenerlo y bien ordenadito, que es lo que te digo. Que eso nos lo hemos tenido que crear con los años. Sí, es lo típico que se dice, pero es verdad que es el curso que nos hubiese gustado tener a nosotras, ¿no? Que al final nosotras hemos ido aprendiendo ensayo y error, preguntando mil cosas, preguntando al laboratorio. Y al final aquí nos juntamos tres, que somos María, Miriam, que no está aquí, y yo. Y entre las tres íbamos como combinando, porque luego te das cuenta que cada una, al final, el lo grueso lo hacíamos igual, pero cada una tenía como sus truquitos y la idea al principio del curso era solo test de microbiota y nos dimos cuenta que, claro, no podías contar un test de microbiota sin contar cómo hacer una historia clínica, cómo entender todo lo demás. Claro, es que un test de microbiota aislado es como un análisis aislado, es que no te da suficiente información. Bueno, pues algo puedes sacar, pero no. Y, y me ha hecho gracia lo que has contado tú, que si no te puedes costear un test de microbiota, porque yo muchas veces, en un paciente que no le quiero mandar un test de microbiota, me imagino cómo por sus síntomas sería su test de microbiota, ¿no? Me imagino, Claro. bueno, pues tiene una pinta de tener las protectoras bajitas y las proteolíticas muy elevadas, y entonces, o sea, más o menos a veces me puedo imaginar por síntomas, incluso confesaré que yo hay veces cuando mando un test de microbiota hago apuestas de lo que yo creo que este va a Contigo tener, misma. conmigo misma, me lo apunto. Esto va a tener, esta. Y hace poco una no acerté nada, pero nada ¿No? increíble. O sea, porque ya te enseñaré ese test porque es muy curioso. Em, Vaya. y no acerté nada, o sea que luego mira, pues oye, que a veces Que puede pasar, pero normalmente sí que estamos bastante de, vale, parecía que tenía un parásito, efectivamente aquí ha salido, claro, o ese tipo de cosas. Pero hay veces que nos sorprende muchísimo. claro, hay veces que te puede sorprender porque no sabes. em, Justo en este caso era una paciente que yo pensaba que iba a tener todas las protectoras muy bajas, ¿no? Que son las que nos Ujú. permiten esa estabilidad y tal, y las tenía súper bien todas. Porque claro, ya venía a hacer mucho trabajo ella, entonces bueno, pues yo me las esperaba por Ya nosotras ves. y está todo bien. Pero bueno, sí que a lo mejor podemos aprovechar para que a lo mejor esto es un tema que muchos futuros nutricionistas o nutricionistas que acaban de terminar tienen un poco de lío porque claro, yo siento que en redes sociales se comenta todo el rato todo, de hecho el otro día comenté sobre esto, hay como mucha crítica, ¿no? Entonces de repente escucharás a algunos profesionales que te digan, pues la microbiota es fundamental. Y luego otro que te dicen, es que la microbiota eso es un timo. Entonces yo creo que sí que es importante que aquí, como siempre digo en el podcast, nos da tiempo a hablar, entonces a hablar de los grises y no de los blancos y negros como todo, porque no todo es microbiota, no necesitamos un test de microbiota para cada paciente que nos llega a consulta, ni mucho menos, eso también ocurre. Y por desgracia muchas veces ocurre porque el profesional se lleva parte del dinero en algunos casos de ese Claro. test. Y pautan de más. Y eso es algo que nosotras siempre dejamos súper claro. No vamos a mandar algo que el paciente no necesita. Y si por síntomas
por análisis de sangre, que también lo explicamos en el curso, si ya tienes súper claro, o un test de aliento y ya sabes que tiene un SIBO que es súper claro, o sea, si no hace falta, no hagas que el paciente se gaste dinero de más para ganar tú un porcentaje. O sea, hay que ser buen profesional por encima de todo y no aprovecharnos de la salud o enfermedad de las personas. Sí, totalmente. De hecho, yo una de las cosas por las que me fui de la farmacia, que no me gustaba, era porque al final tenía que vender lo que había en la farmacia, ¿no? Y para hacer consulta yo por mi lado y mandar lo que quisiese, que se lo comprasen donde quisiese, si yo llevarme un porcentaje, era como me separo ¿no? Que al final, ¿dónde está? ¿Qué? ¿Me lo mandas porque es lo mejor o porque te llevas un porcentaje? ¿No? Esto siempre puede estar en la duda. Entonces, bueno, en principio, un buen profesional no debería hacer esto. Pero quitando esa parte de que todos los profesionales que mandan test, un test de microbiota en muchas situaciones nos da información. Y aquí podemos, que lo hablamos en el curso también, los diferentes tipos de test de microbiota que hay. Porque hay test en los que nos analizan todo, que es la secuenciación masiva, que ahí vamos a ver como todos los microorganismos que tenemos en el intestino. Pues eso a nivel clínico, es que no tenemos ni idea. O sea, no sabemos, o sea, no nos aporta información porque o sea, a mí alguna persona que me ha llegado con alguno de esos hechos, digo, ¿y qué te digo? Si el 90% de los microorganismos de aquí yo no sé ni qué hacen, ni qué función tienen, ni cómo modificarlos, ni... Porque todavía no hay información robusta de Claro. ellos. Es como, te doy folios y folios de bichitos que tienes ahí, ala. No, pero hay que ver, hay que saber qué aplicabilidad, qué funcionalidad tiene la microbiota que tienes tú ahora mismo a nivel intestinal. Claro. Por eso que luego hay otros tipos en los que lo vamos a mirar exactamente los que sí que sabemos que no se modifican con el tiempo, porque también está la típica crítica de la microbiota se cambia cada 24 horas. Sí, pero hay algunos microorganismos que son los más estables, que sí que son los que vamos a medir y sí que nos van a hablar de cómo está en general esa microbiota, que al final es la que usamos de una manera más funcional. Porque de hecho nuestro curso es como más hacia lo funcional, ¿no? Claro. ¿Cuánto hay de cada uno de este tipo de microorganismos y en qué rango deberían estar y cómo afectan a todo? Entonces, pues eso, ni la microbiota es la salvación de todo, ni la microbiota es un timo porque no sirve para absolutamente nada, porque lo vemos en consulta todos los días. Yo creo que saber de microbiota es clave, igual que hablábamos de saber de fisiología y de fisiopatología, es fundamental para ser buen profesional de la salud. Y luego tú también, desde esa profesionalidad, saber hasta qué punto es necesario no hacer este test, por lo que decimos, no siempre es necesario, pero a veces es fundamental. Y si lo haces, que sea un test que agrupe por funcionalidad, porque efectivamente la microbiota va cambiando de un día para otro. Cuando escuchéis en redes criticando, no, es que la microbiota no sirve para nada porque varía. Sí, la microbiota varía muchísimo, pero esa estructura, ese ecosistema general, esa funcionalidad sí que viene determinada por ciertos grupos, como acaba de decir Marta. Y si encontramos ciertos ratios, nos puede orientar un poquito a qué va necesitando ese paciente para terminar de mejorar. Porque si ya estamos en el punto de mandarle esto es porque se nos está escapando todo lo anterior, ¿no? Y todo lo anterior siempre pasa por esa historia clínica, esa analítica de sangre, todas esas cosas un poquito más generales con las que nos puede llegar el paciente en primera instancia a consulta. Entonces creo que lo que dice Marta es muy importante porque vamos a escuchar por todas partes críticas, pero siendo coherentes sabemos que aprender, ya sea con nuestro curso, con un buen libro, con lo que queráis, saber de microbiota es fundamental. Y algo que también es útil es aprender a través de los laboratorios de probióticos, ir apuntándose a todo, que eso Marta y yo lo hacíamos mucho, ¿no? El entrar en contacto con comerciales que os expliquen bien porque esta cepa sí, esta no, investigad luego porque todos os van a querer vender que lo suyo es lo mejor, ¿no? Entonces, luego tú ten criterio, aplícalo y vas aterrizando y vas viendo qué probióticos sí, cuáles no, y vas aprendiendo. Todo esto despacito, comimos una carrera de fondo. Nosotras, ya digo, dejamos mucho aterrizado en el curso por todo lo que llevamos de bagaje previo, pero si empiezas de cero, pues ponte las pilas, sé proactivo, porque con ganas y con proactividad sí que se acaba aprendiendo mucho y llegando lejos. Totalmente. Y luego, claro, está hablando del curso nuestro, porque siempre hemos hecho nosotras, pero iba a decir hay muchos cursos, no tantos. Hay muchos cursos, yo he hecho miles, yo soy doña cursos, y es verdad que cuando hice el podcast de Emprender en Salud les dije, si alguien quiere algún curso que me diga, me pregunte, y yo le digo cuál. Y luego de repente me empezaron a preguntar y dije, sé recomendar uno o dos, no puedo recomendar muchos, porque he hecho muchos, que de todos me llevo algo, ya que lo he hecho, pero ahora te lo recomendaría como tal.
Muchas veces no, porque he hecho cursos en los que como yo ya sabía sobre eso, me ha servido, pero de repente pienso, si no tuviese ni idea, me están hablando Claro, como desde nivel 2 y yo quiero nivel 0. Quiero todo claro. masticadito. Entonces luego no hay tanto curso tan bien Sí. estructurado, ¿no? Yo siempre recomiendo a Carlos González, que me da igual recomendarle Es lo que iba a gente, decir. Digo, que mano en el fuego por Carlos. exacto. Carlos González, Osana Academy, yo es el único que de repente me siento como súper segura de decir, escucha Carlos. Luego el Pero Carlos resto, no me odies, pero sí que es verdad que no hay tanto orden y estructura en sus cursos, que eso yo sí que lo he no, echado un poquito de menos. pero porque Eso sí, sí, a nivel conocimiento, Carlos es brutal, Carlos sí, González. sí, sí, es verdad, pero yo me lo imagino como típicamente súper Sí, inteligente que va, sí, sí, es verdad. Pero bueno, he visto peores, ¿eh? He visto cursos con menos orden que los de Carlos. sí, 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 no, sí, obviamente. Sí, pero bueno, aquí la conclusión yo creo es, investiga qué es lo que más te gusta, establece unas buenas bases de fisiología. Bueno, quiero decir una cosa antes de todo esto, y es que antes, cuando estabas hablando de la microbiota, he pensado, estamos aquí reduciendo la microbiota a digestivo, Ujú. y por supuesto, o sea, si tratamos mucho de digestivo, la microbiota es fundamental, pero es que de repente hiper útil en enfermedades autoinmunes, en hormonal, en problemas en la piel, es que en un montón de cosas que a veces lo reducimos a digestivo y no. Sí, sí, pero piensa en cualquier tipo de patología que no tenga relación con la microbiota. Es O sea, es que que piensa, yo no he tenido ni un solo paciente con dermatitis que no haya mejorado a través de mejorar su microbiota, con depresión que no haya mejorado a través de mejorar su microbiota, con... Y la microbiota, ojo, no solo se regula con probióticos, que lo que decíamos antes, que te dé el sol, claro, que te muevas, que comas bien, ¿no? Que los hábitos son fundamentales. El suplemento viene a suplementar, a complementar todo lo anterior. Y muchas veces es como, me pasa esto, tengo que tomar este... No, 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 relax con los protocolos, que lo más importante es tener unas bases buenas, total, pero nunca vas a mejorar nada si tu microbiota está desbalanceada. totalmente. Entonces, volviendo a lo que estaba diciendo, que ya, porque se me había olvidado esto, digo, es muy importante que no lo dejemos para ahí. Yo creo que para todos los que estéis emprendiendo, o sea, emprendiendo no, terminando nutrición o empezando nutrición, creo que es fundamental que, o sea, por desgracia, hay que emprender, ¿no? O sea, a no ser que, bueno, que quieras industria o quieras así, si quieres pasar, o sea, al final es, si quieres ser un nutricionista de consulta, de pasar consulta em, con un paciente, puedes meterte en un equipo grande, pero normalmente vas a tener que ser autónomo, o sea, eso es Sí. así. Puedes meterte en un equipo en el que, bueno, pues está bien porque aprendes tienes compañeros. En principio, un equipo es para que te den ese soporte inicial. A veces no ocurre, pero bueno, en principio sí. Y lo difícil aquí yo creo que es conseguir pacientes, ¿no? Al Sí. final es lo complicado. Pero yo creo que si yo ahora volviese a empezar y no pasase por laboratorio, todo lo que hice, ¿no? Quizás sí que haría eso, meterme en un equipo de alguna profesional o algún profesional que ya me gustase o que yo crea que trabaja bien, que me nutra de pacientes a porcentaje, como hace todo el mundo, siendo autónomo y aprendiendo mucho y mientras formándome. Porque lo bueno de tener ese equipo es que si tienes dudas puedes preguntar, puedes Claro. apoyarte del resto, ¿no? Que es un poco lo que nosotras nos ha faltado al principio, que somos muy autodidactas y luego hemos preguntado mucho a médicos, a laboratorios, entre nosotras. Somos unas personas que al final yo no me he sentido sola en ningún No, momento, pero es más difícil que si entras ya directamente en un equipo que te pueda nutrir de pacientes y de conocimiento. mm, totalmente. Yo creo que al final nosotras somos autónomas y yo creo que tampoco hay tanta competencia, o sea, somos competencia y no, o sea, nos preguntamos todo el rato cosas. Pero yo es uno de los errores que puse cuando hablé de mis errores al emprender. Uno de mis errores fue empezar yo sola. Entonces, yo me lo fui guisando solita y a ver, pues yo creo que hubiese aprendido más rápido quizás con un equipo, que no me arrepiento, bien, estamos contentas. Pero sí que yo creo que lo más difícil al final es conseguir pacientes. Entonces, em, a veces pues tener un equipo que te aporte pacientes directamente, bien, evidentemente tienes un porcentaje menor de ganancia, pero tienes la facilidad de que tienes pacientes directamente. Justo. Pero bueno, la cuestión es,
ir buscando qué os gusta, asentar muy bien las bases, como hemos dicho, de fisiología, sobre todo de analíticas. También me parece fundamental aprender a leer una analítica y que no aprendamos a leer una analítica por asteriscos. O sea, que aprendamos de esos rangos funcionales y qué relación tienen unos valores con otros y verla en conjunto y sabiendo a quién estamos viendo. No va a ser lo mismo el colesterol en una mujer joven que en una con menopausia, que lo va a tener más alto. Y cosas así, detalles tontos que, hombre, pues que ayudan, ¿no? Igual que decíamos antes con los síntomas o con una prueba de microbiota. Pero yo creo que sí que hay futuro, María. ¿Tú qué crees? Yo creo que a nosotras, por lo menos a día de hoy, nos está yendo bien, estamos contentas de nuestro proceso y sí que es verdad que a veces nos quejamos entre nosotros de, ay, no puedo más, pero porque cualquier persona se queja de su vida laboral, quiero decir, es como, a mí me encanta Madrid y me quejo también de Madrid o de su... Quiero decir, es normal, pero yo estoy muy contenta de cómo está yendo todo. Es un esfuerzo, pero como creo que ahora mismo a día de hoy cualquier trabajo, y la cosa es enfocarlo bien y no desesperarte por el camino. Entender que es una carrera de fondo, que no hay prisa, que yo entraría siempre en un equipo bueno para ir aprendiendo y nutriéndome de ello y no sentirme solo o vacío al principio, esa sensación de, y si la lío, poder preguntar, poder cerciorarte de que lo que estás haciendo está bien. Paralelamente, ir creciendo un poquito en redes, sin volverte loco porque tampoco es la panacea. Quiero decir que tener muchos seguidores en Instagram no te va a traer el éxito laboral ni te va a hacer mejor No te llena la profesional. consulta, no. Y, no, te llena más el boca a boca y hacer las cosas bien y tener mimo con el paciente y que esa persona se sienta tan acompañada, entendida, querida y ayudada que luego te vaya a recomendar a la gente. Porque yo conozco a muchos profesionales de la salud que tienen muchos seguidores y no tienen tantas consultas, o que tienen muchos seguidores, tienen muchas consultas por tantos seguidores, pero no tienen tanto conocimiento, ¿no? Porque al final no te da tiempo a todo. No puedes ser un crack, estudiar muchísimo y estar 18 horas en redes sociales, que las cuentas no dan. Entonces, creo que es un extra que te puede ayudar si quieres moverte por ahí, pero no me pongas el foco, que veo mucho ese error que todos van saliendo de la carrera de nutrición con su Instagram, con su no sé qué. Es como, ok, está genial, pero no gastes más energía en redes que en En formarte. estudiar, total. Sí, y empieza con gente conocida, empieza a tratarles y cada caso, dedican el tiempo, cada caso al principio será dificilísimo, pero eso, yo creo que también al estudiar como un caso es mucho más interesante, que eso a mí me ha pasado, o cuando estudiaba en la carrera, ahora yo pienso, si estudiase farmacia ahora, aprendería un montón porque ya como que encontraría la aplicación. Y ahora Claro. no, ahora me pongo con un paciente y es como que como lo voy a aplicar, es algo que se me queda, o sea, es como mucho más útil. Entonces, empezar con un paciente, es empezar con gente conocida que tengáis alrededor, que quieran vuestra ayuda, que la quieran, ¿eh? Porque eso también pasa a veces, de que queréis vosotros ayudar a todos los de vuestro alrededor y ellos, no, yo no quiero. Ya. No, es frustrante. Sí, muy difícil tratar a familiares, todas esas cosas, eso es otro tema de otro podcast. Pero es verdad que a mí me ha ido pasando al principio que a lo mejor me llegaba un paciente con un caso y de repente decía, Dios, esto no lo sé, y me acababa comprando un curso de algo para aprender, sobre todo hace 8 años al principio, ¿no? Y, y siento que he ido aprendiendo con los años, con los pacientes, y que por eso surgió el vamos a hacer este curso, porque hemos ido aprendiendo mucho sobre la marcha y es normal. Pero bueno, si pudiésemos haber tenido algo al principio, hubiese sido un poquito menos estresante quizá, pero es muy normal que te motive el, ¡ay! Que no he visto nunca este parásito, voy a estudiar acerca de él. Si no, tú no te estudias todos los parásitos así porque sí, ¿no? Pues es un poco cositas que van surgiendo, que te van llegando a consulta y que te hacen pivotar hacia lo que quieres y lo que no. Porque a mí si me viene alguien de nutrición deportiva, cada vez tengo más claro que no me gusta. Yo lo derivo. Y lo derivo. A mí esto no. Y a lo mejor al principio hubiese dicho, voy a estudiar de esto. No, quien mucho abarca, poco aprieta. No, es que no se puede todo. Es que yo cuando veo clínicas que te pones especializado en embarazo, baby led weaning, deportiva, clínica, y digo, ¿cómo? Si yo me centro en digestivo y estoy ahí que siento que me faltan cosas, entonces poco a poco, o sea, yo sí que podéis probar cosas, pero luego Sí. ya compraros un curso que por desgracia pues la formación es cara, tampoco se puede, incluso si os da,
y no habéis terminado la carrera, yo hice cursos antes de acabar la carrera. Sí, se Sí. puede. De hecho, nuestro curso de microbiota, no sé si te lo he contado, le hice una chica de prácticas mía y genial, encantada. O sea, pero yo tenía un poco de miedo de a ver si al no estar en la... Y no, me dijo que perfectamente, que lo entendía perfectamente, así que muy bien, Guay. sí. Sí, así que si os da, porque luego a lo mejor estáis estudiando y dices, mira, suficiente con sacarme el curso. Lo bueno de eso es que al no haber exámenes, a mí me gusta porque es como aprendo por aprender, Sí. no por... Yo creo que por eso empecé a estudiar más cursos, claro, por gusto, no por, venga, esto me lo tengo que aprender de memoria, no, lo tengo en mis apuntes, sé dónde recurrir. Y que te puedes poner a modo podcast, lo vas escuchando Eso tranquilamente. lo he hecho eso es mucho súper también, sí. Conclusión, que además este episodio no lo he dicho, pero surgió también, por varias razones, pero una vez que me escribió un chico y me dijo, estoy terminando la carrera de nutrición y mis profesores han dicho que no hay salida, que les busquemos otra cosa, que no hay salida. Y me dio una pena y dije, Ya. o sea, hay salida, hay que curársela, incluso hay que encontrar lo que más te gusta, porque si no te gusta, es que si yo me paso el día haciendo pautas de deportiva, me aburriría bueno. Sí, yo también. Entonces, a quien le guste la deportiva, que esto. Y no sé, conclusiones tuyas, María. No, todo lo que has dicho, que efectivamente que hay que currárselo, que hay que estudiar, pero que si te gusta, a por ello, y que si no quieres hacerte autónomo, que otra vía sería no tener contacto uno a uno con los pacientes y meterte en un laboratorio, que al final hay otras vías de trabajar habiendo estudiado nutrición. Pero si quieres estar con el paciente, sí que es cierto que pasa por, muy probablemente, hacerte autónomo. Y creo que ya está. Y otra cosa que quería mencionar es que independientemente de te formes en lo que te formes, hagas lo que hagas, que no dejes de ser humano y que cuides mucho cómo estás tratando a la persona que tienes delante, que tengas mucho cuidado si pesas a los pacientes en cómo lo enfocas, tema de las calorías, porque cada vez, igual que cada vez hay más patologías digestivas, cada vez hay más trastornos de la conducta alimentaria, las personas se vienen muy obsesionadas, muy drenadas, con muchos miedos a consulta y no podemos ser un hacedor más de miedos. Porque tú al estudiar recibes información de el boniato es mejor que el arroz y entonces tú ya al paciente como se lo transmitas mal, vas a acabar generándole un miedo para con el arroz que no tiene por qué tener, ¿no? Entonces creo que es muy importante que todo lo que vayas estudiando lo pases por el filtro de soy humano, no soy un robot y mi paciente tampoco lo es. Y que esto, por fin, aunque no te especialices en trastornos de la conducta alimentaria, que tengas en cuenta que los hay, que tengas mucho cuidado con lo que haces, cómo enfocas tus consultas, si pesas o no a la persona y cómo enfocas tema gramos, calorías y cómo mencionas todo esto, porque entonces en lugar de estar ayudándole a mejorar su salud, le puedes crear un problema muy gordo. Me parece fundamental esto que has dicho porque hay veces que me he sentido corrigiendo problemas que hemos generado desde la buena intención. Y dices, ¿en qué momento le quitas el miedo a esta persona el aceite? O yo qué sé, digo, pero ¿en qué momento alguien que Sí. evidentemente no creo que nadie le haya querido meter miedo sobre el aceite, pero la forma en la que le habrán transmitido eso, le habrán generado ese miedo sobre el aceite y así, con ese ejemplo, miles. Y en patología digestiva lo mismo, ¿eh? Como se quitan muchas cosas. Hay que tener mucho cuidado. La dieta FODMAP, que te vienen del hospital. Llevo 3 meses sin tomar 3. FODMAPs. Has querido ser buena con Entonces, 3 meses, porque habían llegado de años. Ya. Y digo, años. Ya no lo sé, yo he visto cada barbaridad. Y chicos, no hay que restringir para sanar a toda costa, no hay que meter miedo, no hay que buscar la perfección. Yo hay una frase que digo mucho que es que no vamos a perder la salud de tanto buscarla. Y yo también la digo porque te la copié. Yo no sé si se la escuché a alguien, también te digo, No creo sé. que no, pero a Yo lo te, mejor sí, ¿eh? yo te menciono aquí. Como... Yo digo que Así es que tuya. Genial, pues bueno, todo dicho, espero que os haya quedado más claro. Yo creo que hay futuro, hay que esforzarse, hay que formarse y actualizarse, pero trabajo hay. Porque yo creo que sí. si en estos 4 o 5 últimos años ha habido un gran cambio hacia lo que tú decías, que la gente se dé cuenta de la necesidad que tiene en la parte nutricional y de hábitos en general para mejorar la salud, yo creo que esto va a ir a mayores. Y no hemos hablado mucho del intrusismo, no hemos hablado mucho de ChatGPT, no hemos hablado mucho de todas estas cosas que hay alrededor
intrusismo de gente que no tiene ni idea y de otros profesionales. Pero hasta me gusta no haber hablado de ello porque al final es algo como que tampoco está en nuestras manos y aunque está ahí, No. yo creo que más que preocuparnos de eso es preocuparnos de hacerlo nosotras bien y de tu parte. Sí, porque al final ahí pasa por lo mismo. Si tú estás bien formado y eres bueno, no alguien que realmente no es nutricionista no va a ser una competencia para ti. No, exacto. Exacto, por eso. Así que, pues nada, si tenéis dudas. ¿El qué? Que todo es estudiar. Claro, entonces estudiar ya, a elegir lo que te guste y a partir de ahí. Que nosotras hemos hecho Sí. esto porque nos gusta a nosotras, pero hay tantas salidas como que hacemos. Te quieres especializar solo en hepatología, ¿eh? Que, a ver, hay gente especializada solo en BRICS, hipotiroidismo O y riñón, renal, patología riñón. renal también es muy importante. En fin, hígado graso. Es que Es que hay hay tantas y cada una tiene su especialidad, su forma de abordarlo. Entonces, hay para lo bueno y lo malo. O sea, lo malo es que no hay como una estructura, pero lo bueno es que la puedes montar tú y puedes hacer tú hasta donde te dé la gana. Así que, conclusión, hay futuro, creemos, sí. ¿no? Que si te apetece estudiarlo, lo estás estudiando, lo has estudiado, mucho ánimo, disfrútalo, quédate con lo bueno y lo malo, intenta obviarlo y seguir formándote hacia donde creas que vas a poder ayudar más y ser más feliz. Exacto. Pues nada, muchísimas gracias María por venirte. Ahora quiero que vuelvas, pero para hablar de otras cosas. Pero yo creo que era importante, porque en principio lo iba a hacer yo sola, pero al final es mi experiencia sola. Yo creo que aporta mucho tener como otra experiencia distinta para que veamos que se puede llegar por muchos caminos a Roma. ¿Vale? Muchas gracias por invitarme, Marta. Tengo muchas ganas de verte en persona. Sí. Pero bueno, a ver cuándo podemos. Bueno, corazón, pues pasa muy buen día y muchas gracias a todos por escucharnos. Gracias. Chao.